¿Qué hubo? Bien. De una lista de 20 preguntas de cultura general de Gundam que existen, te voy a hacer 5 preguntas. Empecemos con una de las preguntas más tumbadoras. ¿Qué nación o qué bando hizo los primeros Mobile Suits? Uy, esa sí está. Una pista, te voy a dar una pista, es uno de los starters. Diría el Win o el Aerial, porque esos dos fueron los que más están al inicio. Gundam 1, Gundam, solamente llama del anime que solo se llama Gundam y ya, Mobile Suit Gundam. Zenon. Según el orden cronológico de la historia, la Federación Zenon creó los primeros Mobile Suits. La Federación Galáctica y de la Tierra creó los primeros Gundam. ¿Cuál es la diferencia entre los Mobile Suits y los Gundam? Los Mobile Suits son mecanismos pequeños para trabajos pesados. Son prácticamente como lo que nosotros conocemos, cosas pesadas, para mover cosas pesadas, y los Gundam son directamente mechas pilotados por pilotos oficiales para defender cierto territorio ya directamente al mundo. Esa es una muy buena explicación, pero la verdadera explicación es que los Mobile Suits son unidades pilotadas, construidas generalmente en masa, con unos modelos estándar que tienen pequeñas alteraciones como las armas que tienen o el color. Ejemplo claro, los Saku son Saku 2, Saku 3 y el Saku especial que usa Charlie. Los Gundam son Mobile Suits hechos de Gundamio, los cuales cada uno es único, cada uno fue fabricado a la medida y ningún Gundam es parecido a otro. Algunos Gundam son mejores del anterior, pero todos son únicos, y una vez un Gundam es piloteado por un piloto, le absorbe la mecánica de ese piloto. Pero la principal diferencia entre los Mobile Suits y los Gundam es que los Mobile Suits son unidades en masa. Algunas son hechas para trabajo, otras son hechas para combate. Los Gundam son hechos completamente para combate y son únicos. Solo existe un Gundam Wing, solo existe un Gundam Full Buster, Aerial y un Seed. Ajá. Otra pregunta. A ver, corchame más, que quiero seguir corchado. Esta es de los animes más actuales, de Gundam Suite, La Bruja de Marte. ¿Cuál era la designación de los Gundam de las fábricas de Panam? ¿Cómo así que designación? De las 3 grandes casas, Jabal, que eran los que hacían los Gundam de color morado y color verde, Panam, que hacía los Gundams que eran blancos y azules, y de Jabal, todos los de Gundam de Jabal tenían nombres de animales en italiano. De Panam eran nombres griegos y eran basados en unidades militares. Los Gundam de Panam eran Francesca y los Porterosa, que eran los blancos y los azules que manejaban el clon. Está difícil. O sea, esa sí es corchadora, porque directamente tener que decir eso es... Sí, no, pero es porque era famoso porque de una de las miniaturas más vendidas actualmente de lo que es la saga La Bruja de Marte. De las más vendidas es el Gundam azul. De Gundam Aerial, el más vendido, que no sea un Gundam, sino que es de los enemigos de la saga de la fábrica Panam, era el azul, que resultó que sí era un Gundam, y cuando decían que no era un Gundam. Ese es el más vendido. Es el más vendido. Se ve la calidad de...
Última pregunta. ¿Qué diferencia había? Esta es de Gundam Wing. ¿Qué diferencia había entre los Gundams Aries y los Gundam Tauro, que ambos eran de la Tierra, ambos eran de OS? Uy, es que esa diferencia. A ver, ¿diferencia técnica o diferencia...? Diferencia en general. Cualquier cosa diría el armamento, pero más diferencias que uno es más para el aire y el otro para tierra. Los Aries eran unidades bípedas terrestres, generalmente venían con un rifle y no les daban escudo. Los Tauro eran unas unidades bípedas terrestres, venían con rifle, con un escudo, podían venir con unas... Entendí el aerial por el otro aerial, por eso... No, en Gundam Wing vos veas que los Mobile Suit de los enemigos siempre eran de los signos zodiacales. Sí. La diferencia entre los Aries y los Tauro era que los Tauro podían modificarse para pelear en el espacio. Podían ponerles thrusters para que volaran. Sí. Y se les podía poner o una espada o un hacha en una mano y en la otra siempre venían con un rifle o con un escudo. No, siempre venían con rifles. Desgraciadamente nunca usaron un escudo. La mayoría no usaba escudos. Sí, pero cuando ya no era la guerra en el universo de Gundam Wing, cuando ya no era la guerra contra de la Tierra, sino que era la guerra contra las colonias, ya una de las muchas unidades recicladas que tenían las colonias eran los Tauro, que como no había forma de darles munición a todas las unidades, les ponían un escudo y un hacha y eran carne de cañón para los otros Gundam. Listo, gracias. Ya una pregunta general. ¿Cuál era tu opinión de la crítica que le han hecho a Gundam a través de los años de que no era un anime positivo? No te hacía sentir bien verlo. Es que Gundam desde sus inicios se sabía que era un anime. No, o sea, seguir la escala en ese tiempo era: iniciamos mal, pasa una problemática, en la mitad pasa algo que el protagonista tiene un poder muy chetado y termina en final feliz, con todo riendo y demás. Gundam literalmente quiso ponerte una problemática real, adaptada, ponerte situaciones que te llegan a pensar cosas y ya directamente que el final sea agridulce lo que pasa de normal, que no está ni bueno ni malo, que siempre va a existir algo bueno y algo malo. Ya la problemática, pues obviamente porque en ese tiempo estaban muy acostumbrados a esa linealidad de final, iniciamos, problemática, final feliz. Sí, no, que en el Gundam original 1987, del cual Esa es una belleza artística, pero la censura que le pusieron si era... Sí, no, y la crítica de la época. El anime empieza no con una guerra civil, el anime empieza con una problemática de terrorismo. Zenon es una pelea de cuadrillas, una pelea de guerrilla contra las colonias. La sola destrucción de Site 7, la cual fue un ataque no provocado a una colonia que supuestamente no estaba haciendo armas, aunque en secreto había construido el Gundam Tanque y Gundam Ave. Prácticamente el arsenal para la guerra, para contra la milicia. Pero ya cuando tuve la problemática que directamente destruyeron esa colonia al principio y te da a entender que mucha gente murió, mucha gente se quedó así, y después ver la problemática del protagonista, cómo empezó a sus inicios y cuando él decía voy por la justicia, voy por el amor, y ya como a la mitad o después de la trama ya es muy oscuro. No, y ya se borra mucho la línea de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Por ejemplo, en Gundam Wing, que fue uno de los grandes favoritos, en que los cinco pilotos del proyecto Meteoro empezaron siendo guerrilla, después se volvieron héroes y después fueron los enemigos del mundo, en que ni las colonias ni la Tierra los querían vivos. O sea, la problemática de que, o sea, inicias como una guerrilla, como cualquier cosa,
y te vuelves héroe. Tú piensas, bueno, se volvieron héroes, van a tener reconocimiento. Y llega al mundo y dice, no, llega alguien por detrás y dice, no me gusta, no tales, y empiezan a hacer una maquinación, uno convence al otro, el otro convence al otro, el otro convence al otro, y ya cuando tú ves, entiende la problemática que tuvieron los héroes y te ves identificado con muchos de ellos. Y ya tú empiezas a decir, pero si ellos eran los malos, pero ahora los malos son otros. Y lo que ellos querían hacer era por el bien de todos. Sí. Y ya tú sigues pendiente y pendiente y pendiente. Incluso uno que por lo general es mi favorito por la problemática que pone y por su historia es Orphans. Orphans, desde que inicia tú te das de cuenta que están en un conflicto bélico en la tierra prácticamente, que cada organización está por su ritmo, que todos velan por su propio beneficio. Y ya con el problema de que la propia fuerza mayor, el propio orden mundial quiere matar a alguien que puede cambiarlo para mejor. Y ya cuando tú ves el final, tú ves que el protagonista literalmente estuvo maltrecho. El protagonista no tenía elección. El protagonista solo lo hacía. Entonces Sí. es como muy... O sea, la problemática siempre va a existir con Gundam. Pero lo bueno de Gundam es que se salió del esquema totalmente. Sí, no, era distinto a lo que había. Gundam salió en julio y a los 2 meses empieza a salir Candy Candy, la princesa Caballero y Kimba de León Blanco. Uy, sí. Rompió el esquema porque los padres decían que no querían que sus hijos vieran Gundam porque había un tema muy sensible en esa época, en ese marco de tiempo, que fue el problema de los refugiados. Los refugiados, sí. Lo mostraron con los refugiados de Site 7, los cuales los devolvieron a la tierra y en la tierra Eran marginados. eran marginados, y al mismo tiempo en esa época en Japón fue los pueblos mineros se habían mandado a cerrar y ya no habían pueblos mineros, ya las minas se habían agotado y los pueblos se estaban volviendo pueblos fantasma y la gente se había ido a la ciudad o a otros pueblos y era la misma gente. La gente de Japón, pero pues estructura social. Sí. Ya son preguntas que la gente no quería ver O sea, en su En anime. el tiempo las personas no pensaban mucho en eso. Ya hoy en día que pues tenemos el internet, pues uno puede conectarse con todo el mundo. Ya hay más opiniones divididas, pero en el tiempo eran muy conservadores. Sí. Y gracias.